Pi Network ha pasado de ser una de las promesas más ambiciosas del mundo cripto a protagonizar un desplome de más del 57% en cuestión de días. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos ante un ajuste técnico, un caso de manipulación, o el principio del fin de un proyecto sobreinflado? Hoy, te cuento toda la verdad sobre la caída de Pi Network. Muy buenas. En este vídeo vamos a analizar con lupa la reciente crisis de Pi Network. Hablaremos de la caída de su precio, los movimientos sospechosos de tokens, las acusaciones de manipulación, el análisis técnico y, sobre todo, de lo que puede pasar a partir de ahora. Porque sí, lo que está pasando con Pi no solo es importante para sus inversores, también es una advertencia para todo el ecosistema cripto. Pi Network ha perdido en cuestión de días más de $4.000 millones de capitalización bursátil. El token ha pasado de $1,67 a apenas 0,72, lo que supone una caída superior al 57%. Este desplome ha sembrado el pánico entre los inversores y ha puesto en duda los pilares que sostenían la narrativa de Pi como una alternativa accesible, descentralizada y disruptiva. Para muchos, lo ocurrido es más que una corrección de mercado, es una pérdida de confianza. Y aquí entra uno de los elementos más inquietantes de esta historia, los movimientos internos de tokens. Según el analista conocido como Dr. Altcoin, más de 700 millones de tokens Pi fueron trasladados entre dos carteras vinculadas a la propia fundación Pi en solo 4 meses. Además, la plataforma Piscandot.io informó de una retirada de 15 millones de tokens Pi en solo 24 horas. Actualmente la fundación seguiría controlando unos 25 millones de tokens, valorados en más de 18 millones de dólares. ¿El problema? Estos datos han desatado acusaciones de rug pull, una práctica fraudulenta donde el precio se infla artificialmente para luego liquidar activos de forma masiva. Y si a eso sumamos que la fundación Pi controla más de 90.000 millones de tokens, el riesgo de manipulación, hackeo o decisiones unilaterales crece de forma alarmante. Pero la cosa no acaba ahí. Nadie sabe quién está detrás realmente del proyecto. La opacidad del equipo directivo y la falta de transparencia agravan las sospechas. Desde el punto de vista técnico, la situación tampoco es alentadora. El gráfico de 8 horas muestra la formación clara de un patrón bajista, lo que se conoce como bandera bajista o bearish pennant, típico de una continuación de tendencia negativa. El nivel de soporte en $0,79 ya se ha roto, y el precio podría volver a probar los mínimos anteriores en torno a $0,57. Las medias móviles de 50 días también apuntan en la misma dirección. Pi cotiza muy por debajo de sus promedios de referencia, lo que confirma la presión vendedora y la falta de interés comprador. Podemos resumir la situación actual de Pi Network en una combinación de factores altamente preocupantes. Acusaciones de ventas masivas por parte de insiders, es decir, gente del propio equipo que estaría deshaciéndose de sus tokens, fuerte centralización del proyecto, con el grueso del suministro en manos de una sola entidad, ausencia de una mainnet funcional y falta de adopción real, sospechas crecientes de manipulación y posible rug pull. Falta de transparencia absoluta sobre los responsables del proyecto y su gestión. Todo esto ha convertido a Pi Network, una idea que nació como sinónimo de inclusión y descentralización, en un ejemplo de los riesgos que el mundo cripto trata de evitar. Muchos se preguntan si es buen momento para comprar barato, aprovechando la caída. Pero la realidad es que la incertidumbre actual es demasiado elevada. Sin cambios radicales en la gobernanza del proyecto, sin claridad sobre los flujos internos de tokens y sin una hoja de ruta funcional, Pi sigue siendo una apuesta muy arriesgada. ¿Significa eso que Pi Network está muerto? No necesariamente, pero sí necesita un cambio estructural profundo, mayor transparencia, gobernanza descentralizada, medidas contra la manipulación y, sobre todo, una verdadera utilidad para el token en el ecosistema Web3. Mientras tanto, si eres inversor, lo más prudente es observar desde la barrera. En el mejor de los casos, puede haber rebotes técnicos, pero en el fondo, el precio es solo el reflejo de algo más importante, la confianza. Y ahora mismo, esa confianza está rota.
Pi-Network prometía ser la revolución de la minería móvil y un actor clave del futuro descentralizado, pero hoy es más bien un espejo de todo lo que puede salir mal en un proyecto cripto. ¿Crees que Pi tiene aún futuro si corrige su rumbo? ¿O estamos simplemente ante otro proyecto que se quedó en el camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido útil este análisis, suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con quien esté considerando invertir en Pi. Aquí te contaré toda la verdad, sin hype y sin filtros. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo.